Buenos días. Hoy vamos a ver el tema de NOM 019 STPS 2011, Constitución, Integración, Organización y Funcionamiento de las Comisiones de Seguridad y Higiene. Es un tema interesante porque al final de la historia lo que necesitamos es que existan comisiones balanceadas en el sentido de que tanto la parte de los trabajadores como la parte del patrón deben de estar interesados en que las condiciones de seguridad prevalezcan en todas las actividades que se realizan en la empresa. Esta norma aplica para todo el territorio nacional, como todas las normas STPS, y uno de los objetivos es reducir los daños y costos mediante mejorar el rendimiento, la eficacia y la competitividad de los centros de trabajo. Entonces, dentro de la parte de los objetivos, tenemos que mejorar la salud de los trabajadores, cuidarla. Tenemos también que mejorar la imagen de la empresa. Hay empresas que tienen una mala imagen porque los trabajadores sufren accidentes. Y precisamente reduciendo el número de accidentes, podemos llegar a cumplir el objetivo de estas comisiones. Se aumenta la productividad porque no tenemos tiempos muertos, no perdemos el tiempo. Y de alguna manera se favorecen las relaciones empresa-personal, sobre todo considerando empresas que son bastante grandes. Entonces, como objetivo general de este curso es conocer los principales aspectos sobre la Constitución, la integración, la organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene en el centro de trabajo. Entonces vamos a ver cómo se constituye una comisión de seguridad y higiene, cómo se va a integrar, quiénes van a ser los que van a estar, quiénes son los integrantes de esta comisión, cómo se organiza y cómo va a funcionar. Básicamente estamos hablando de 4 cosas básicas: constitución, integración, organización y funcionamiento. Entonces, obviamente, los objetivos, como ya dijimos, es que se fortalezca la relación, haya menos accidentes y tengamos condiciones de seguridad y higiene en todo el centro de trabajo. De manera específica, el trabajador identificará las obligaciones que tiene en el centro de trabajo. También conocerá la forma de constitución de la Comisión de Seguridad y Higiene. Entonces, esta norma, la 019, viene a ser parte de un grupo de trabajo de constitución para poder determinar las condiciones de seguridad. Entró en vigor el 13 de julio del 2011 y eso es básicamente el panorama general de cómo vamos a trabajar o del tema que vamos a trabajar el día de hoy. Bien, veamos algunas definiciones para seguir adentrándonos en el tema. Vamos a revisar qué es un accidente de trabajo, qué es un acto inseguro, qué es una condición insegura. Empezamos con accidente de trabajo. Y accidente de trabajo lo tenemos definido como toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior o la muerte, producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sea el lugar y el tiempo en que se preste. Un acto inseguro es aquel que se deriva de acciones realizadas por un trabajador que implica una omisión o violación a un método de trabajo o medida determinada como segura. Una condición insegura es aquella que deriva de la inobservancia o desatención de las medidas establecidas como seguras y que pueden conllevar la ocurrencia de un incidente, accidente, enfermedad de trabajo o daño material al centro de trabajo.
Y un agente es el elemento físico, químico o biológico que por ausencia o presencia en el ambiente laboral puede afectar la vida, la salud o integridad física de los trabajadores. Entonces, un agente podría ser una sustancia química peligrosa, por ejemplo, el benceno, el disulfuro de carbono. Un elemento físico podría ser ruido, podría ser una vibración, es decir, cualquier elemento que puede afectar la vida, la salud o la integridad de los trabajadores. Cuando hablamos de condiciones inseguras, estamos hablando de aquellas que se pueden presentar en la zona de trabajo o en el área de trabajo y que por alguna razón ya presentan un riesgo. Por ejemplo, si ustedes tuvieran un barandal, un pasamanos, una escalera, que con el tiempo va sufriendo daños, entonces eso se va convirtiendo en una condición insegura porque alguien puede caer. Las condiciones peligrosas son aquellas que, por sus características inherentes a las instalaciones, al proceso, la maquinaria, el equipo, la herramienta y materiales, pueden provocar un incidente, un accidente, una enfermedad de trabajo o un daño material al centro de trabajo. Y la comisión es precisamente la que vamos a ver el día de hoy. Dijimos cuatro puntos interesantes. Es precisamente la comisión o comisiones de seguridad que existen en el centro de trabajo, que como vamos a ver más adelante, tiene el objetivo de hacer algunos recorridos y poder determinar condiciones inseguras. ¿Qué es una enfermedad de trabajo? Una enfermedad es todo aquel patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. Por ejemplo, las personas antes que trabajaban en la minería normalmente se exponían mucho a las partículas cuando hacían algunas detonaciones, cuando hacían algunos minados, se exponían mucho a pequeñas partículas de polvo. Con el tiempo las personas empezaban a tener problemas obviamente en sus pulmones, empezaban a tener problemas relacionados con su respiración. Y entonces ese era un proceso que llevaba 3, 4, 5, hasta 10 años, dependiendo del grado de exposición. Recuerden que cuando hablamos de exposición a una sustancia química o un elemento físico, básicamente hablamos de dos cosas. Uno es a cuánto nos estamos exponiendo, la concentración, y el otro es el tiempo de exposición. Entonces, con el tiempo, los trabajadores desarrollaban algunas enfermedades, sobre todo del sistema respiratorio, por tanto polvo que respiraban adentro de las minas. Esa es una enfermedad de trabajo. Un incidente es aquel que puede o no ocasionar un daño a las instalaciones, a la maquinaria, al equipo, la herramienta y los materiales utilizados, e interferir en los procesos o actividades y que en circunstancias diferentes podrían haber derivado en lesiones a los trabajadores. ¿Qué quiere decir en circunstancias diferentes? Quiere decir que el incidente es aquel que ya casi, ya merito provocaba que el trabajador se accidentara. Es aquel que pudo haber desencadenado una situación de más daño. Entonces, cuando hablamos de un incidente, estamos hablando de ya merito, ya casi. Cuando hablamos de accidente, estamos hablando que ya sucedió, ya ocurrió. Y cuando hablamos de incidentes o accidentes, podemos hablar de dos condiciones. Dijimos que una es el acto inseguro, que básicamente depende del trabajador, y otra sería la condición insegura, que esa es de alguna manera intrínseca a las condiciones de donde estamos trabajando
Y entonces cuando asociamos esas dos, pueden llegar a tener un accidente. Bien, hasta aquí espero que les haya quedado claro el panorama general. Normalmente en empresas que manejan 1,000, 2,000 trabajadores, se vuelve bastante serio el hecho de que podamos estar al pendiente de todas las condiciones de seguridad, de todas las condiciones que puedan ser eh, motivo de incidentes o de accidentes. Por lo tanto, requerimos formar una comisión de seguridad e higiene. ¿Qué es la comisión de seguridad e higiene? La comisión de seguridad es un organismo bipartito, quiere decir de dos partes, conformado por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón, que tiene por objeto investigar las causas de los accidentes y enfermedades, proponer medidas para prevenir los accidentes y las enfermedades, y vigilar que cuando se toman algunas acciones o cuando se realicen algunas propuestas de las medidas o cuando se haga alguna inversión para mejorar las condiciones de seguridad, se cumpla. De esta manera, la comisión tiene un peso importante porque permite vigilar, no solamente hacer las propuestas. En algún momento platicaba con una persona de seguridad e higiene sobre las inversiones que se requieren, por ejemplo, para los techos y que las personas puedan caminar sin riesgo por los techos. Entonces requiere pues que se ponga una pisada de gato, le llaman, que se pongan algunos barandales, que se pongan cuerdas de vida. Todo eso requiere inversiones y requiere que una vez que son parte fundamental de condiciones de seguridad, necesitamos que la Comisión de Seguridad y Higiene esté al pendiente de que esto suceda. Vigila que se cumpla. Bien. ¿Cuáles son las funciones entonces de la Comisión de Seguridad y Higiene? Vamos a ver por partes. Dijimos que íbamos a ver 4 cosas interesantes. Una es las funciones. ¿Qué va a hacer? Bueno, identificar agentes. Y cuando dijimos agentes, dijimos que son aquellos que pueden llegar a ser físicos, químicos, que pueden llegar a ser parte fundamental de algún accidente o alguna enfermedad. Entonces, hay que identificarlos. Hay que identificar también condiciones peligrosas o inseguras. Y también hay que identificar actos inseguros en el centro de trabajo. Quizás en el desarrollo de un proceso de trabajo podemos identificar que no se está realizando de manera segura y tenemos una propuesta de mejora y esa necesitamos nosotros como parte de la Comisión de Seguridad y Higiene proponerla. También necesitamos, otra de las funciones es ser parte de las causas de la investigación de accidentes. Investigamos por qué sucedieron. Investigamos por qué se enfermó alguien. De acuerdo con toda la información, los elementos que proporciona el patrón y cualquier otro elemento que se estime necesario. Otra de las funciones de la Comisión de Seguridad es proponer precisamente el patrón esas medidas que ya identificamos que se tienen que hacer para prevenir los accidentes y prevenir las enfermedades de trabajo, basadas en la normatividad de la materia. Entonces, también necesitamos proponer cualquier medida que nos permita mejorar y dar seguimiento a la instalación de esas medidas propuestas. ¿Para qué? Para evitar riesgos de trabajo. Entonces, las funciones básicas de la Comisión de Seguridad y Higiene es identificar, investigar, proponer y dar seguimiento. 4 cosas.
Muy bien. Ahora, ¿quién va a integrar la Comisión de Seguridad e Higiene? Bueno, la integración de la Comisión de Seguridad e Higiene se realiza de la siguiente manera. Cuando son 15 trabajadores o menos, entonces la Comisión de Seguridad se integra con el trabajador y con el patrón o su representante. Necesitamos al menos 2 personas que integren esta Comisión de Seguridad. O en el caso de un centro de trabajo que cuente con 15 trabajadores o más, es decir, menos de 15 hasta 14 es un trabajador y un patrón. O un trabajador y el representante del patrón. 15 o más, necesitamos hacer una integración de un coordinador general, un secretario y vocales que acuerde el patrón y sus representantes o su representante y el sindicato o representante de los trabajadores en el caso que no exista la figura sindical, cuando el centro de trabajo cuente con 15 o más trabajadores. Entonces, ¿nos queda claro ahí cómo va a ser la integración? Bien, la integración de la Comisión de Seguridad e Higiene va a funcionar en términos más gráficos de esta manera. Menos de 15 trabajadores, solamente el patrón o representante y el trabajador. Que no sé por qué ponen esta imagen, pero bueno, el patrón o representante normalmente puede mandar a alguien para que trabaje con el trabajador. Bien, en el caso de 15 trabajadores o más trabajadores, ocupamos a fuerzas tener un coordinador, un secretario y los vocales. Entonces, ¿cómo se nombran los representantes de los trabajadores y del patrón? Bien, la designación del representante de los trabajadores la realizará el sindicato mediante consulta o por la mayoría de los trabajadores a falta de sindicato. Entonces, si hay un sindicato, entonces se hace una consulta y en caso de que no haya sindicato, pues entonces se junta la mayoría de los trabajadores y se designa un representante en base a las funciones a desempeñar. Y el patrón será miembro de la comisión o en su caso nombrará a un representante. ¿Cómo se formaliza la Constitución de Seguridad e Higiene? Bien. Básicamente lo que necesitamos es hacer un acta de constitución para darle seriedad. Se hace una sesión con los miembros que se hayan seleccionado y en el caso de que exista un sindicato, pues con la representación del sindicato. Una vez que están reunidos y una vez que ya se hizo la designación, entonces lo que necesitamos es hacer un acta de constitución. ¿Qué debe contener el acta? Bien, entonces, ¿qué debe de tener el acta de constitución de formación o este contrato que debe de quedar de alguna manera ya con la seriedad que requiere las funciones y la integración? Bueno, debe de contener datos del centro de trabajo, debe de contener nombre o denominación social, debe de contener también domicilio completo del centro de trabajo, calle, número, colonia, municipio, delegación. Debe de tener también ciudad, entidad federativa, código postal. También debe de contener el registro federal de contribuyentes de la empresa, el registro patronal otorgado por el Instituto Mexicano del Seguro Social también a la empresa, la rama industrial o actividades económicas
que realiza la empresa, la fecha del inicio de actividades de la empresa, el número de trabajadores del centro de trabajo y el número de turnos. ¿Okay? Bien, datos de la comisión. La fecha de integración de la Comisión de Seguridad e Higiene, día, mes y año. El nombre y firma del patrón o de su representante y del representante de los trabajadores, en el caso de los centros de trabajo con menos de 15 trabajadores, o nombre y firma del coordinador, secretario y vocales en el caso de los centros de trabajo con 15 o más trabajadores. Entonces, básicamente lo que necesitamos es rubricada el acta porque queremos que se tenga el compromiso por la gente que está trabajando en la Comisión de Seguridad e Higiene y le damos la seriedad necesaria al realizar esta acta. ¿Qué pasa si el centro de trabajo es muy grande, si tiene otros turnos, si maneja diferentes áreas? Bueno, entonces aquí podríamos considerar otras comisiones. ¿Dependiendo de qué? Ya lo dijimos. Del número de turnos del centro de trabajo, del número de trabajadores que integran cada turno de trabajo, los agentes y condiciones peligrosas de las áreas que integran el centro de trabajo y las empresas contratistas que desarrollan labores relacionadas con las actividades principales del centro de trabajo dentro de las instalaciones de este último. De tal manera que no nos vamos a centrar solamente en una comisión. En el caso de que sea algún proyecto específico, un desarrollo específico y que requiera que tenga la atención de la comisión, se puede crear otra comisión para atender ese evento, ese proyecto en particular. ¿Cuáles son las funciones del coordinador? Bueno, ahora sí vamos a funciones. El coordinador de la Comisión de Seguridad e Higiene, básicamente lo que va a hacer es presidir las reuniones del trabajo de la comisión. Es el encargado de que se lleven a cabo, encargado de moderar y coordinar la reunión. También dirigir y coordinar el funcionamiento de la comisión. Promover la participación de los integrantes de la comisión. Constatar que cada uno de ellos cumple con sus tareas asignadas. También es función del, en este caso, del coordinador, integrar el programa anual de los recorridos de verificación de la comisión y presentarlos al patrón para la autorización. Entonces, básicamente lo que vamos a tener aquí de que el coordinador es súper mega importante que esté al tanto no solamente de las reuniones, de coordinar todas las visitas, de ver que sus integrantes de la comisión estén cumpliendo con sus tareas y pues básicamente de verificar que se llevan a cabo los recorridos de forma programada y que se ejecute un informe de todas las visitas, perdón, todos los recorridos para analizar después en la reunión de trabajo si encontraron algún punto que requiera atención o dijimos actos inseguros o condiciones inseguras. También dentro de las funciones es precisamente consignar las actas de los recorridos. Como les decía, aquí es importante que se haga una revisión de si encontramos algunos agentes, algunas condiciones peligrosas o inseguras o algunos actos inseguros ya identificados. Los resultados de las investigaciones sobre la causa de accidentes y enfermedades, las medidas para prevenirlos en base a lo dispuesto por el reglamento y las normas que resulten aplicables. Todo eso tiene que ser parte de la revisión de las actas o consignación de las actas por parte del, en este caso,
coordinador de la Comisión de Seguridad e Higiene. También, como decíamos, tiene que coordinar las investigaciones sobre los casos de los accidentes y enfermedades del trabajo. Tiene que también elaborar, al término de cada recorrido de verificación, conjuntamente con el secretario, el acta correspondiente. Y debe de entregar al patrón las actas de los recorridos de verificación y analizar conjuntamente con él las medidas propuestas, lo que se requiere para prevenir accidentes y enfermedades de trabajo. También es parte de sus funciones dar seguimiento a la instauración de las medidas propuestas por la comisión relacionada con la prevención de riesgos de trabajo. ¿Okay? Asesorar a cada uno de los vocales de la comisión y al personal del centro de trabajo en la identificación de los agentes, condiciones peligrosas o inseguras y actos inseguros en el medio ambiente laboral. También es una de sus funciones participar en las inspecciones sobre las condiciones generales de seguridad e higiene que practique la autoridad laboral en el centro de trabajo cuando sea el caso. Esto quiere decir que en algún momento puede llegar la STPS, puede llegar alguna autoridad y quiera revisar las condiciones o quiera revisar algún punto específico de la planta o del centro de trabajo. Es también una función que tiene que desarrollar en este caso el coordinador, de acompañar a las autoridades y verificar todo el recorrido que se realice. También es una función solicitar, previo acuerdo de la comisión, la sustitución de sus integrantes. Si por alguna razón alguno se va o alguno ya no está en la empresa, entonces hay que sustituirlo, hay que cambiarlo. Otra de las funciones es proponer al patrón el programa anual de capacitación de los integrantes de la comisión. Esto quiere decir que también el coordinador de seguridad e higiene debe de estar al tanto de que al menos cada año el grupo de trabajo de la Comisión de Seguridad e Higiene pueda recordar y pueda llegar a tener otra vez la capacitación, donde básicamente lo que vamos a hacer es recordarle las funciones, recordarle sus obligaciones y recordarle lo importante que es participar en la Comisión de Seguridad e Higiene y tomarlo muy en serio, porque de nuestro trabajo pueden derivar que ayudemos o que dañemos a nuestros compañeros de trabajo por medio de la identificación de las condiciones inseguras o de los actos inseguros. Hasta ahí terminamos con el coordinador. Como pueden ver, pues no está tan sencillo. Hay que darse el tiempo, hay que estar al tanto de la situación que está sucediendo en nuestras áreas, si están implementando nuevos procesos, si se requiere alguna actividad específica. Entonces la comisión tiene que estar al tanto de todo lo que está sucediendo en el ambiente laboral de la empresa. ¿Cuáles son las funciones ahora del secretario? Dijimos que tenemos 3 figuras en las comisiones de seguridad e higiene: el coordinador, el secretario y los vocales. Bueno, vamos a ver qué hace o cuáles serían las funciones que requerimos de un secretario de la Comisión de Seguridad e Higiene. El secretario es el que convoca a los integrantes de la comisión a las reuniones de trabajo. También organiza y apoya de común acuerdo con el coordinador el desarrollo de estas reuniones de trabajo de la comisión. Convoca también a los integrantes de la comisión para realizar los recorridos de verificación que ya están programados. Apoya la realización de las investigaciones sobre las causas de accidentes y enfermedades de trabajo.
participa en las inspecciones sobre las condiciones generales de seguridad e higiene que practique la autoridad laboral en el centro de trabajo y, en su caso, integrar el programa anual de capacitación de los integrantes de la comisión. Entonces, entre el coordinador y el secretario, tienen que estar asegurándose de que todas estas funciones se lleven a cabo. También el secretario debe de participar en las reuniones de trabajo de la comisión, debe de participar en los recorridos de la verificación, debe detectar y recabar información sobre los agentes, condiciones peligrosas, inseguras y actos inseguros identificados en sus áreas de trabajo, y también colabora con la realización de investigación sobre las causas de accidentes y enfermedades de trabajo. También debe de revisar las actas de los recorridos de verificación, participa en el seguimiento de la instauración de las medidas propuestas por la comisión relacionadas con la prevención de riesgos de trabajo y apoya las actividades de asesoramiento a los trabajadores para que se puedan identificar condiciones inseguras, actos inseguros y situaciones de riesgo en el área de trabajo. Entonces, como se dan cuenta, entre el secretario y el coordinador, básicamente recae la responsabilidad de coordinar, de programar, de verificar y de asegurarse que las actividades de la comisión funcionen de forma correcta. Y para eso, ellos pueden tener gente que les ayude, o vocales, identificados como vocales. Estos vocales básicamente van a ser personas que les ayudan a realizar el trabajo. Entonces, ¿cuáles son las funciones de los vocales? Primero, identificar temas de seguridad y salud en el trabajo para su incorporación en el programa anual de capacitación de los integrantes de la comisión. Por ejemplo, a lo mejor se está implementando un proceso nuevo en la empresa y requerimos tener una capacitación sobre el tipo de riesgos, algún tipo de sustancias químicas presentes o condiciones de seguridad para la operación de la maquinaria. Entonces, poder trabajar en la identificación de los temas de seguridad es función de los vocales. Participar en las inspecciones sobre las condiciones generales de seguridad e higiene que practique la autoridad laboral en el centro de su caso, en su caso también. Es decir, los vocales van a ser parte fundamental también de los recorridos cuando haya una autoridad que visita el centro de trabajo. No necesariamente van todos, pero sí pueden acompañar al secretario y al coordinador. Bien. Entonces, como dijimos, aquí básicamente ya manejamos tres figuras interesantes. Una es la del coordinador, básica. Otra es el secretario, también básica. Y otra es la de los vocales. Cada uno de ellos tiene sus funciones específicas, pero recae en el coordinador y en el secretario, sobre todo la organización de la comisión y verificar que funcione correctamente. Bien. ¿En quién recaen los cargos de coordinador, secretario y vocales? Bueno, cuando se constituye la comisión, el cargo de coordinador recae en el patrón o su representante y el de secretario en el representante de los trabajadores que sea designado por el sindicato. Si no existe sindicato, entonces la representación de los trabajadores se hará entre y por los integrantes de esta representación de los trabajadores. Los demás miembros de la comisión serán nombrados vocales. Entonces, si existe el sindicato, entonces el sindicato va a designar al representante de los trabajadores. Si no existe el sindicato, entonces los trabajadores van a nombrar un representante. Y habrá un representante del patrón o del dueño, y también habrá por parte de los trabajadores.
¿Qué vigencia tienen los cargos de coordinador, secretario y vocales? Estos van a tener una vigencia básicamente de 2 años y los cargos de coordinador y secretario se alternarán entre los representantes del patrón y de los trabajadores. Entonces, cada 2 años hay que volver a integrar la comisión. Y aquí los cargos de coordinador y secretario, una vez el coordinador puede ser por parte de los trabajadores y otra vez puede ser por parte del patrón. Lo importante es que se pueda realizar un trabajo funcionalmente seguro, que sea efectivo, que sea eficaz y que podamos atender situaciones que puedan llegar a ser identificadas como de riesgo. Entonces, recuerden, cada 2 años hay que cambiar la comisión de seguridad. ¿Por qué razones un integrante de la Comisión de Seguridad e Higiene puede ser sustituido? Bueno, podrán ser sustituidos a petición de quien los propuso. Quiere decir que si el sindicato nombró un representante de los trabajadores y no está funcionando, pues a lo mejor ellos pueden proponer otro, removerlo y poner otro. O si por parte del trabajador, a lo mejor su encargado ya no está, pues puede él proponer otro. O bien, también puede ser que requiramos hacer cambios porque las personas que teníamos no cumplen con sus actividades establecidas. Para empezar, quizás ni siquiera atienden las reuniones de la comisión. Luego le hace una asignación y no lo hace. En ese caso, hay que hacer un cambio de integrante. ¿Okay? Si por más de 2 verificaciones consecutivas programadas no asiste, cualquier persona puede ser cambiada de la Comisión de Seguridad e Higiene. Y la otra cosa es, bueno, pues por ausencia definitiva en el centro de trabajo, quizás ya no se presentó. Entonces, al no presentarse, pues necesitamos tener otra persona que la sustituya. Entonces, si se dan cuenta aquí, básicamente es porque no se hizo la chamba. Si no se cumplió con las actividades, no se asiste a las verificaciones, no se atienden las responsabilidades que se le proponen o que se le asignan. Entonces, en ese caso, lo que podemos hacer nosotros es hacer un cambio o sustitución por otra persona para que nos ayude en el cumplimiento de los objetivos de la Comisión de Seguridad y Higiene. Ahora, ¿en qué tiempo deberá integrarse el programa anual de recorridos de verificación? La norma dice que deberá integrarse dentro de los 30 días naturales siguientes de la constitución de la comisión. Posteriormente, se deberá conformar el programa dentro de los primeros 30 días naturales de cada año. Quiere decir que el primer año, pues son 30 días después, pero después cada enero se tiene que conformar el programa de recorridos de verificación. ¿Cuál es el propósito de los recorridos y verificación y cada cuándo se hacen? Bien. Pueden ser, por ejemplo, trimestral, a efecto de, primero, cada 3 meses. Identificamos los agentes, identificamos las condiciones peligrosas o inseguras y actos inseguros en el centro de trabajo. También, cada 3 meses, investigamos las causas de los accidentes y enfermedades de trabajo que en su caso ocurran de acuerdo con los elementos que les proporcione el patrón u otros que se estimen necesarios. También, determinar las medidas para prevenir riesgos de trabajo. Y en base a lo dispuesto de los reglamentos y normas que resulten aplicables, hay que estar verificando las medidas para prevención de riesgos. También hay que darle seguimiento a las instauraciones de las medidas propuestas por la Comisión para prevenir los riesgos de trabajo de forma trimestral. Entonces, ¿cuándo necesitamos hacer un recorrido de verificación extraordinario?
Primero, cuando ocurran accidentes o enfermedades en el centro de trabajo que generen defunciones o incapacidades permanentes. Hay que volver a hacer un recorrido, hay que volver a verificar condiciones de seguridad, hay que ver por qué nos sucedió el accidente. Cuando también es importante, no importa que no esté programado, cuando existan modificaciones en las instalaciones y o cambios en los centros de trabajo. Es decir, no está programada la verificación, pero si hubo un cambio ahí de máquina, de proceso, necesitamos hacerlo para verificar que las condiciones de seguridad se mantengan. Los trabajadores, cuando están reportando la presencia de un agente o una condición peligrosa o insegura, da motivo también para que se realice una verificación extraordinaria. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento los mismos trabajadores hablan a la Comisión de Seguridad y le dicen, ¿sabes qué? Hay una condición, lo que decíamos, la escalera se está moviendo ¿cómo se llama? El peralte para subir o el escalón. Necesitamos cambiarlo. Entonces, en ese momento se puede integrar la verificación extraordinaria. Básicamente, una verificación trimestral debería de ser suficiente, pero cuando existan condiciones específicas de proceso, de instalaciones o de agentes nuevos en el centro de trabajo, tendríamos que hacer una verificación extraordinaria. Entonces, ¿qué herramientas electrónicas proporciona la STPS, el patrón a los trabajadores, para que lo puedan aplicar correctamente la norma? Bueno, hay un asistente para la identificación de normas oficiales, hay un módulo para la evaluación del cumplimiento de la normatividad y hay una línea de autogestión en internet donde se puede revisar, que se llama Autogestión STPS en Gobierno 8162 diagonal. Muy bien. Hasta aquí ya platicamos de cuándo se van a hacer los recorridos, cuándo se van a programar, dijimos que van a ser en enero. Ya platicamos también de, en este caso, las funciones del coordinador, las funciones del secretario y las funciones de los vocales. Ahora, una vez que se realice la verificación, ¿cómo se formaliza? Dijimos que las verificaciones pueden ser trimestrales o pueden ser también, en caso específico, extraordinarias. Y entonces, ¿cómo le vamos a dar la seriedad al recorrido? Bien, se debe registrar en un acta y el acta, como mínimo, debe de contener nombre, denominación o razón social del centro de trabajo, domicilio completo, calle, número, colonia, municipio, delegación, entidad federativa, código postal, el número de trabajadores del centro de trabajo, el tipo de recorrido de verificación. Si fue ordinario, entonces estaba programado. Si fue extraordinario, pues fue algo que sucedió. Las fechas y horas de inicio y término del recorrido de verificación. Las áreas del centro de trabajo en las que se realizó el recorrido de verificación. Los agentes, condiciones peligrosas o inseguras o actos inseguros identificados durante el recorrido de la verificación. Las causas que en su caso se hayan identificado sobre los accidentes y enfermedades de trabajo. Las medidas para prevenir riesgos del trabajo detectados en base a las disposiciones, reglamentos y normas oficiales mexicanas. Las recomendaciones que por consenso se determinen en el seno de la comisión para prevenir, reducir o eliminar condiciones peligrosas o inseguras, así como la prioridad en la que deberían atenderse. Todo esto deberá estar por escrito en el acta de verificación. El seguimiento de las recomendaciones formuladas en los recorridos de verificación anteriores. El lugar y la fecha de conclusión del acta y el nombre y firma de los integrantes de la comisión que participaron en el recorrido de la verificación.
¿Quién proporcionará la capacitación a los trabajadores que integran la comisión y qué aspectos debe incluir? La capacitación debe ser al año, una vez al año. La capacitación debe ser de manera inmediata cuando trabajadores nuevos se integran a la Comisión de Seguridad. Y básicamente en el contenido de esta capacitación debemos de revisar las obligaciones del patrón, las obligaciones de los trabajadores respecto al funcionamiento de la comisión, la forma en cómo debe constituirse e integrarse la comisión, las responsabilidades del coordinador, secretario y los vocales de la comisión, y las funciones que tiene encomendada la comisión, temas específicos de seguridad y salud de los trabajadores aplicables, medidas de seguridad y salud que se deben de observar, metodologías para la identificación de condiciones peligrosas o inseguras y actos inseguros, procedimientos de investigación de accidentes y enfermedades. Muy bien. Entonces, ¿quién puede evaluar el cumplimiento de la norma? ¿Solamente la STPS? No. También existen personas físicas o morales denominadas unidades de verificación que cuentan con la acreditación de una entidad de acreditación, en este caso por la EMA en México, y la aprobación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que pueden realizar la verificación o el cumplimiento de esta norma. Las empresas los pueden contratar para que puedan evaluar la conformidad de la norma. Bien, entonces, hagamos un resumen general de este curso. Como ya vimos, estuvimos hablando básicamente de la importancia de la Comisión de Seguridad e Higiene, porque nosotros tenemos que asegurarnos que se esté dando seguimiento a una programación de cursos. Entonces, para recapitular y hacer un pequeño resumen, ¿qué es la Comisión de Seguridad e Higiene? Es el órgano bipartita, porque dijimos que está integrado por parte del trabajador y por parte también de los trabajadores, que nos permite investigar las causas de accidentes, enfermedades, proponer medidas para prevenir y vigilar que se cumplan estas propuestas que se realizaron. ¿Sí? También vimos que las funciones de la Comisión de Seguridad e Higiene, entre otras, es organizar, lo vamos a poner aquí, organizar a los trabajadores para que por medio de recorridos se pueda verificar e identificar agentes, condiciones peligrosas o inseguras o situaciones de actos inseguros en el centro de trabajo. También las funciones de la comisión, pues es la investigación de cualquier accidente y cualquier enfermedad, de acuerdo con lo que tengamos disponible. Y otra de las funciones importantes es proponer al patrón las medidas para prevenir accidentes o enfermedades y dar seguimiento a la instauración de las medidas propuestas. También revisamos que para cumplir con esas funciones se debe integrar, si es menos de 15 trabajadores, por un patrón y un representante de los trabajadores. Si es de 15 o más trabajadores, ya tenemos aquí un coordinador, un secretario y los vocales. Y básicamente, la chamba del coordinador y el secretario es que la Comisión de Seguridad funcione correctamente. Quiere decir que ellos son los que van a hacer la programación de los recorridos de verificación. Ellos van a estar pendientes de que los vocales, si alguno de ellos no está cumpliendo con su trabajo, sea sustituido. Y también ellos tienen que estar haciendo constancia de las actas, firmando las actas, para asegurarse que se está llevando a cabo todo de acuerdo a esta norma. Quiere decir que las actas deben tener la seriedad que requiere, donde cada trabajador firma, rubrica, que estuvo presente en el recorrido y que está de acuerdo con lo que se está manifestando en el acta. Aquí lo importante es que seamos muy objetivos cuando hacemos un recorrido de Comisión de Seguridad y Higiene.
Me ha tocado participar en empresas donde andan viendo hasta que si la mosca pasó, que si el plafón ya está muy oscuro, que no tiene el color adecuado, que si el piso ya necesita pintura, que si la puerta ya está muy vieja. Entonces, hay que ser muy objetivos en esto. ¿Qué es lo que necesitamos identificar objetivamente? Condiciones inseguras, es decir, cuando realmente existe un riesgo de que el trabajador pueda sufrir un accidente, cuando realmente tenemos la probabilidad de que ocurra el accidente. El hecho de que la puerta esté fea, roja, verde, pues a lo mejor no significa que va a haber un accidente. Ser objetivos significa identificar concienzudamente también cualquier condición que pueda ser de riesgo o cualquier acto que podamos identificar en el sitio de trabajo que se está realizando de tal manera que puede llegar a ocasionar un accidente. Ser objetivos nos debe de permitir también ser eficientes. De esta manera, después de que se hace el recorrido, se llena el acta de verificación. En el acta se deben de discutir las condiciones inseguras o los actos inseguros encontrados. Se debe de también plasmar, en el caso de que se le está dando seguimiento a alguna de las mejoras propuestas, también debe estar en el acta como parte de. Recuerden que cada propuesta requiere no solamente la propuesta, sino también requiere que le demos el seguimiento y que también verifiquemos la eficiencia de que lo que hicimos realmente funciona. No vamos a invertir nada más en mejorar algo cuando no va a funcionar. Tenemos que darle el seguimiento. Primero detectamos el acto de la condición insegura, luego hacemos el programa de trabajo para eliminarlo o controlarlo y luego hacemos la verificación de qué tan eficiente fue lo que hicimos. Toda esa chamba la tiene que hacer precisamente la Comisión de Seguridad e Higiene. Ahora, también dijimos que si se pueden hacer los cambios de los integrantes, claro que sí. Sobre todo considerando que alguno de los trabajadores no está cumpliendo con sus asignaciones, cuando falte a 2 recorridos de forma consecutiva, o cuando de plano pues abandonó el centro de trabajo, ya no se encuentra, tenemos que sustituirlo. Y en el caso del secretario o en este caso el coordinador, dijimos que también puede ser sustituidos, pero por quien los propuso. En el caso del patrón, él puede hacer la sustitución. En el caso de los trabajadores, dijimos que si hay un sindicato, ellos proponen a la persona y también ellos la pueden remover. De tal manera que siempre entre el coordinador y el secretario se estén alternando las posiciones para que siempre sea objetivo el trabajo que se está desarrollando. La Comisión de Seguridad debe de ser prácticamente un elemento muy confiable, considerando que hay empresas de alto riesgo y empresas que requieren que alguien esté al tanto de cómo están cambiando las condiciones de trabajo y cuando surgen nuevas condiciones inseguras de inmediato, antes de que suceda el accidente, podamos nosotros atenderlo. Eso quiere decir que lo detectamos, luego proponemos las mejoras, luego verificamos que funcionó correctamente y de esa manera la Comisión de Seguridad e Higiene estará cumpliendo con sus objetivos, estará siendo parte fundamental del trabajo y entonces eso nos debe de permitir trabajar a todos con más seguridad en el centro de trabajo. Bien, espero que hasta aquí no tenga ninguna pregunta. Realmente ese es el contenido del curso. Es muy importante que identifiquemos en los recorridos cualquier situación de riesgo, porque de esa manera vamos a poder nosotros atenderlo. Ser objetivos nos debe permitir también ser eficientes y ser cooperativos, ser colaborativos. A veces necesitamos no ser críticos en el sentido de ver solamente las cosas negativas. También necesitamos que nosotros podamos ser de alguna manera muy objetivos y podamos ser muy eficientes. Bien, pues doy gracias por haber atendido esta pequeña charla de las comisiones de seguridad y higiene. En realidad sería muy interesante que tengan la oportunidad de verificar
inclusive sus formatos, sus actas de las comisiones anteriores y obviamente buscar áreas de oportunidad inclusive en la forma como redactamos las actas, la forma como hacemos la chamba de verificación. Y sobre todo tengan presente que si nosotros nos preocupamos porque el lugar de trabajo sea seguro, eliminamos accidentes. Muchas gracias.